¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a hablar de una propuesta interdisciplinar. Decía Piaget que lo que dificulta la interdisciplina y la circularidad de las ciencias, es decir, su carácter espiralado, de interacción recíproca permanente, de aportes, de métodos, de técnicas, etcétera, es por un lado el narcisismo, ¿no? De no compartir los saberes, y la ignorancia, también decía Piaget, que mantiene a los ismos disciplinares aislados. En este sentido tenemos que empezar a despegar y hacer interdisciplina ya en la formación de los profesionales, para llegar finalmente a las transdisciplinas, que es un momento ya de visión integral, pero que no significa una visión holista, sistémica, que se despega de las cuestiones particulares, sino que la dialéctica es permanente, de las partes al todo y del todo a las partes en una dialéctica. Bien, esta vez vamos a hablar de psicolingüística psicoanalítica como un puente entre distintas disciplinas como la psicología, la lingüística y el psicoanálisis. Sin duda de la complejidad en cada área es enorme. Sin embargo, esto no nos tiene que flaquear y retroceder respecto de visiones fragmentarias. Tenemos que hacer el esfuerzo epistémico y ligar los conocimientos, es decir, cruces interciencias. Bien, la psicolingüística es una disciplina conocida, pero menos tratados en universidades, etc. Por ejemplo, acá en la UBA no hay cursos, tampoco hay instituciones que se dedican, esto es la regla general. En América menos todavía, porque Argentina es el país más psicoanalitizado, digamos, ¿no? Hay mucha psicología acá, entonces, sin embargo, en Europa quizás en algunas partes existen cursos. La psicolingüística entonces es el puente entre la psicología y la lingüística respecto de la interacción entre procesos cognitivos o mentales y la lingüística, la lengua, el lenguaje, el habla, la palabra, la parole, como diría Lacan. Y en este sentido las interacciones entre la mente y el lenguaje, el estudio de, por ejemplo, Piaget, que es la perspectiva que voy a desarrollar, y luego Lacan, y Freud también, en una controversia, solamente abriendo perspectivas, sin certezas, es decir, abriendo interrogantes antes que afirmaciones de tipo certeza, ¿no es cierto? Entonces, bien, para Piaget no había un predominio del lenguaje sobre los procesos cognitivos, es decir, que la inteligencia era la que los esquemas verbales se supeditaban a los procesos intelectuales. Acá tenemos una interacción entre el lenguaje y la inteligencia. Los esquemas verbales entonces dependían de los procesos de asimilación y acomodación lingüísticas, es decir, desde la imitación hasta la asimilación de esquemas verbales y la acomodación de los esquemas intelectuales del sujeto a esos esquemas verbales. De esta manera, el desarrollo de la inteligencia determinaba el desarrollo lingüístico en Piaget. Esto es muy claro. El progreso desde un lenguaje tipo autístico al socializado, que él dice, es muy claro, porque la inteligencia progresa en una integración hacia lo general, digamos, desde aprendizajes particulares, de esquemas que se complejizan a medida que la inteligencia se desarrolla desde el plano sensorio-motor, desde el esquema reflejo, palmar, por ejemplo. Ese esquema reflejo se complejiza, así como los primeros esquemas verbales, gorjeos y demás, las laciones que se van complejizando merced a la imitación primero, y luego merced a la asimilación en base a modelos. Estos modelos verbales que complejizan los esquemas verbales, que van entonces socializándose en una gradual conexión, diríamos, desde Piaget hacia el lenguaje socializado, ¿no? De modo que el progreso desde la inteligencia sensoriomotriz,
preconceptual y simbólica, la emergencia del lenguaje, la imaginación, va posibilitando que el sujeto pueda, por ejemplo, aprender otros esquemas ya en el jardín, escuela y la sociedad. Es decir, hay una socialización de la inteligencia y de los esquemas verbales. Esto es muy claro, pero esto cambia totalmente en precursores como los psicoanalistas lacanianos, que creen que hay incluso la emergencia del sujeto depende del lenguaje, es decir que son los esquemas verbales los que dan como emergente al sujeto, es decir, la constitución de la subjetividad. Es decir, que para hablar se necesita primero la influencia de lo social. Esto es casi al revés que lo que dice Piaget. Piaget dice que primero están los esquemas intelectuales y luego los verbales, pero acá hay una fundación del mismo sujeto. Sin duda que el sujeto piagetiano, el sujeto cognoscitivo, el sujeto psicogenético, el que asimila y se acomoda, es diferente al sujeto del psicoanálisis. Esto abre todo campos de debates y análisis, sin duda que es complejo, pero para los lacanianos primero falta el toque lingüístico, el toque del lenguaje, para que haya fundación de un sujeto que conoce, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero hay que subjetivarse para conocer. Esto es diferente a Piaget, que considera otro tipo de sujeto más epistémico, sujeto del conocimiento. Aunque, ojo con esto, no es que Piaget no trate al sujeto del inconsciente, no. Él hablaba de un inconsciente cognoscitivo y de un inconsciente emocional desde el psicoanálisis. Entonces bregaba porque algún día alguien articule estos campos del saber. Y es lo que estamos haciendo. Yo le llamo psicomática a la confluencia de estos campos psicogenéticos y el campo de la programación, una propuesta de estudio de un sujeto que es programado, ya a partir de distintas vertientes, el psicoanálisis, la informática y la psicología en general, como decía Piaget, que algún día alguien se iba a animar. De modo que la psicolingüística psicoanalítica sería entonces este estudio del papel del lenguaje en relación a la subjetividad, el estudio de las interrelaciones entre subjetividad y lenguaje, constitución del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, cómo se constituye, cómo podemos hablar, quién habla. Para el psicoanálisis somos hablados, hay un inconsciente estructurado como un lenguaje que nos habla. Para Piaget sin duda que hablamos porque somos inteligentes y tenemos esquemas intelectuales y una inteligencia hipotética deductiva y esquemas cognitivos que posibilitan que hablemos. Sin duda que son dos campos con dos subjetividades, con dos conceptos de sujeto diferentes, pero el puente lo tenemos que hacer porque la psicolingüística dice que hay procesos cognitivos, procesos psicológicos, pero también hay procesos lingüísticos. Ahora, ¿son lo mismo? ¿Hay similitudes? ¿Hay relaciones de engendramientos, interrelaciones? Bueno, estas son las problemáticas que tenemos que estudiar en estos seminarios. Y le pusimos psicoanalítico porque lo orienté para ese lado. Lo podía haber orientado hacia la lingüística generativa de Chomsky, que es muy interesante también, su psicolingüística. Las estructuras de superficies y profundas del lenguaje, la emergencia de una gramática universal, digamos, la gramática generativa. ¿Es genético? Bueno, los invito a profundizar en el debate Chomsky-Piaget, que es muy interesante porque uno es innatista, Chomsky, y Piaget es psicoepistemólogo, es decir, genetista, digamos, la psicología genética, que él estudió el desarrollo psicolingüístico, el desarrollo cognitivo y del lenguaje, para poder entender cómo pasamos de menor a mayor conocimiento. Fíjate vos, toda la ciclópea construcción de Piaget, casi un siglo, solamente para conocer esto de la epistemología genética, es decir, cómo conocemos, cómo pasamos de un menor conocimiento a mayor. De modo que
En ese sentido, los psicoanalistas tienen menos epistemología, se pregunta menos, porque dan primacía a un lenguaje que ya está. Dice, ahora, ¿cómo es que el sujeto tocado por el lenguaje, cómo es que construye, reconstruye ese lenguaje social de por sí en su psiquis? ¿O es que es una acción meramente externa y mecánica sin que el sujeto construya alguna forma de lenguaje? ¿Qué pregunta, no? Esto es lo que los lacanianos no se preguntan porque lo dan como generación espontánea, es decir, el lenguaje ya está ahí. El sujeto no construye y al mismo tiempo se construye a medida que construye una interacción en donde se inserta y es insertado en un lenguaje de tipo social. Esto no ocurre en los lacanianos. Así que en Freud el lenguaje ya se liga con lo preconsciente consciente, recordemos el yo y el ello. Allí esboza una pequeña concepción del lenguaje, pero también tenemos para articular el tratamiento del lenguaje en Freud en su psicopatología de la vida cotidiana, con el caso Signorelli, por ejemplo, los olvidos de nombres propios. Y allí tenemos una propuesta interesante para estudiar, articular, relacionar. Y también en su teoría de los sueños, Freud trata del sueño como una narrativa, digamos, que tiene un contenido manifiesto y otro latente, que son los precursores de lo que después sería la lingüística sassuriana, que también es interesante para articular con algunos autores, Jacobson, la Escuela de Praga, Helslev, que tomó los Deleuze en su Antiedipo, y en general la antropología Levi-Straussiana, que también toma el estructuralismo lingüístico. Sabemos que el estructuralismo lingüístico tuvo su auge, también su momento de crítica, porque este encierro estructuralista, claro, sin duda que la ciencia progresa, y la psicolingüística es también una interdisciplina, una interciencia que necesitamos desarrollar acá en la Argentina y en todo el mundo. Así que les propongo el estudio de la psicolingüística. No nos olvidemos de la psicolingüística, tampoco de la sociolingüística, los dialectos, sociolectos y demás. Así que eso vamos a hacer otro video. Muchas gracias.